hermanos en esta mañana. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le damos la bienvenida a cada uno. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente en este lugar, ¿verdad? Para escuchar de la palabra del Señor. Gracias al Señor por eso, ¿verdad? Les voy a invitar, hermanos, se ponen de pie para leer una escritura. Vamos a leer primeramente allí en San Marcos, capítulo 10, verso 28. Si tienen su escritura, pueden decir amén, hermanos. Dice de la siguiente manera: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Vamos a pasar a 1 Corintios 1:18. Dice en 1 Corintios 1:18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. De ahí vamos a pasar al verso 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, agradecidos contigo, Señor, en esta mañana, por la vida, Señor, que nos prestas, Señor, por el privilegio de venir a escuchar tu palabra, Señor. Creemos y para nosotros es lo más grato venir a tu presencia, Señor. Y en esta mañana, Señor, rogamos que tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tomes el control de cada mente y cada corazón, Señor. Circuncida nuestros oídos, Padre, para escuchar. Padre, ayúdame, Señor, usa mis labios y que solamente sea lo que tú quieres que se hable, Señor. Me pongo en tus manos, te necesito, Señor, en esta mañana, porque es tu palabra, Señor, y solamente tú nos das lo que tú quieres que recibamos en esta mañana, Señor. Nos ponemos en tus manos y todo lo ponemos para honra y gloria de tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, hermanos. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Gloria al Señor, ¿verdad? Cada día que nos levantamos y miramos la luz del día, pues es motivo de gozo, ¿verdad? Porque Dios todavía, Él le place que estemos aquí y todo es por un propósito, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios porque todavía Él está extendiendo su misericordia para cada uno de nosotros. Y entonces tenemos la oportunidad de venir a las Escrituras, ¿verdad? Y aprender cada día. Entonces estaba mirando en el mensaje dejándolo todo, y dice el profeta, dice, Dios demanda una total y real separación, ¿verdad? Entonces Él nos está hablando que necesitamos una separación total de todas las cosas. Entonces, quizá para el mundo el estar nosotros en esta mañana aquí pudiera ser una locura, dice la Escritura, ¿verdad? Dice, a esos locos ahí reuniéndose, yo no sé qué hacen todos los días que van ahí. Quizá pudiera pensar, o la gente que no sabe de Dios, ¿verdad? Pero para nosotros es un gozo. Para nosotros es algo que nos vivifica cada día la palabra, ¿verdad? Venir a escuchar su palabra es algo que nos da vida cada día, ¿verdad? Y es la razón por la que cada hijo de Dios
cada domingo y cada día de servicio anhela estar aquí, ¿verdad? Porque dice el profeta, cuando vayas a la casa del Señor, dice, acércate para oír, ¿verdad? Entonces, cada alma que está necesitada de Dios, hambrienta, él quiere estar más cerca y escuchar mejor. Dice, porque yo quiero más de Dios, ¿verdad? Entonces, mira, al mirar nosotros que la palabra de Dios nos demanda una total separación. ¿Una total separación de qué? Una total separación de las cosas que nos estorban en nuestro caminar cristiano, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Quiero leer aquí un poquito algo que dice el profeta que me gustó mucho. Dice, Dios no promete un jardín fácil de flores. No falsifique a un cristiano y no falsifique el mensaje al decirle a ellos que todo va a estar bien. No va a haber ningún daño para usted. No va a haber nada que hacer. No habrá pruebas o nada. Eso está equivocado. O sea, no debemos decirle que venimos a un jardín de flores, ¿verdad? Porque nosotros estamos en una batalla. Y en una batalla ustedes saben que hay heridos. Entonces, y el estar herido a veces por el enemigo no es una cosa grata, ¿verdad? Es algo que se sufre. Entonces, decir nosotros, ven a Jesús y ya todo va a estar, es pura felicidad. Dice, es una manera no correcta, ¿verdad? Entonces, dice, Dios no promete algo fácil y prosperidad. Él promete gracia para resistir todo el tiempo. Es la gracia lo que nosotros miramos. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, solamente que Dios nos promete ayudarnos para poder vencer, ¿verdad? Cada adversidad del enemigo, pero no venimos nosotros a un día de campo en este caminar, ¿verdad? Es difícil. Por eso miramos nosotros que cuando Jesús estaba ahí y vino aquel joven rico y le dijo, maestro, dijo, ¿qué puedo hacer para recibir la vida eterna? ¿Verdad? Entonces Jesús le dijo, bueno, pues vende todo lo que tienes, dice, y repártelo a los pobres. Pero qué difícil fue para él, ¿verdad? Decir, híjole, pues tengo tantos bienes y tantas posesiones que me es difícil, ¿verdad? Y realmente le fue difícil hacerlo. Entonces, él no pudo hacer una separación. Dios le estaba diciendo cuál era la clave, ¿verdad? Pero entonces él no pudo recibir eso. ¿Por qué? Porque no quiso despojarse de todo eso que el Señor le dijo que se despojara, ¿verdad? Él tenía, dice el profeta, él tenía religión. Él había sido enseñado en un hogar cristiano. Él iba a la iglesia regularmente o quizá no faltaba a los cultos, porque él dice que tenía muy buenos maestros. Pero aún con todo y eso, él sabía que le faltaba algo, ¿verdad? Y eso que le faltaba era la vida eterna. Y un día estuvo frente a Jesús y dijo, aquí está donde yo la puedo conseguir. Aquí está quien me puede decir cómo recibirla. Pero entonces cuando se le presentó, se le dijo cuál era la manera de hacerlo, entonces él no lo pudo hacer. No lo pudo llevar a cabo, ¿verdad? Aun cuando él dijo, bueno, los mandamientos sabes, dijo, no, Señor, dijo, pues los he cumplido desde mi niñez, ¿verdad? Él sabía desde pequeño, él los conocía y había vivido de una manera que quizá ante el ojo humano dije, es perfecto este joven. Dice el hermano Branham, dice, era un hombre, un joven, dice, muy guapo, dice, y aún muy simpático, dice, que quizá le podía caer bien a todos porque él tenía una buena enseñanza, ¿verdad? Pero qué tremenda cosa cuando se encontró que no tenía la vida eterna todavía, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Dice,
le voy a leer un poquito aquí. Y luego también le sucedió algo muy importante al joven rico. Vino corriendo a él y dijo, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y él le dijo, guarda los mandamientos. Gloria al Señor, ¿verdad? Ahí estaba luego la clave, ¿verdad? Y dijo, no, pues yo ya los he guardado. Dijo, eso ya me lo sé hasta de memoria, ¿verdad? Qué tremenda cosa. Entonces dijo, ya me lo sé de memoria. Ay, el Señor dijo, se sorprendió, dijo, este joven está tremendo, ¿verdad? Dice que el Señor le amó. ¿Ah? Imagínese usted, él era muy tremendo, ¿verdad? Porque dijo, siendo joven aún, dice, no, los mandamientos, ¿sabes? Dijo, yo ya me lo sé hasta de memoria, dijo, desde pequeño. Entonces, wow. Entonces, está tremendo esa cosa, ¿verdad? Y entonces, pero Dios nos demanda una total y real separación de todas las cosas. Miramos nosotros un referente, ¿verdad? Miramos un referente de las escrituras que es Abraham, ¿verdad? La conocemos, esa escritura es muy conocida. Dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, dice la escritura. Entonces, ¿qué diferencia? Él salió, hizo caso a lo que Dios le dijo, ¿verdad? Entonces, cuando Abraham salió, entonces Dios le pudo bendecir porque él hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, miramos nosotros que para poder nosotros ser el reflejo o que la palabra de Dios se refleje en un cristiano, tenemos que dejar todas esas cosas, ¿verdad? Dice el profeta una pequeña historia, dice que en una ocasión, dice, estaba un jovencito, un niño, dice, y llegó a una cantina, dice, y entonces cuando él llegó ahí le dijo al señor, al que administraba la cantina o al cantinero, le dijo, señor, dijo, se le ha caído su anuncio, dijo, ¿verdad? Dijo, ah, caray, dijo, pues bueno, si yo acabo de mirarlo y lo veo en su lugar, ¿verdad? Y quizá él salió y se fijó y dijo, no, pero ahí está todavía en su lugar el anuncio. Pero entonces cuando él miró hacia la calle, miró hacia un lado de la calle, dice, y ahí miró a un borrachito que estaba tirado, ¿verdad? Entonces dijo, mire, ahí está su anuncio. Ese era el resultado de las cosas que estaban sucediendo ahí adentro, ¿verdad? Eso era lo que estaba anunciando de lo que pasaba ahí adentro, ¿verdad? Qué bonita cosa o qué tremenda cosa que nosotros podamos hacer el anuncio de Dios, ¿verdad? Que podamos salir nosotros gozosos, regocijantes, ¿verdad? Y entonces la gente pudiera decir, ¿qué está pasando ahí adentro? Yo recuerdo allí donde dice la escritura, dice que cuando aquellos que estaban en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo y salieron, dice, y todos se sorprendían, dice, unos decían, tan locos, tan borrachos, ¿verdad? Pero qué tremenda cosa, pero muchos se preguntaban, ¿qué está pasando ahí adentro? Yo quiero de eso, porque conocían las escrituras, ¿verdad? Entonces, qué tremenda cosa es cuando Dios viene y toca el corazón, ¿verdad?, de nosotros, y podamos salir regocijantes, y podemos decirle al mundo que Jesucristo es el mismo de ayer y por siempre, ¿verdad? Y que todavía tiene la misericordia para todo aquel que quiere venir a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo allí donde dice el profeta, dice que en una ocasión él estaba en algún lugar en California, dice, y miraba cómo se juntaba la gente, ¿verdad? Y se reían, dice, de una manera, pues, burlándose de esa persona. Dice, yo me acerqué para ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando me acerqué, dice, miré a un hombre que estaba con un anuncio aquí. Y decía, yo estoy loco por Cristo. Y la gente se reía de él. Pero él, dice, tenía en su cara una sonrisa de satisfacción. Dice, a aquel hombre no le importaba que se rieran de él. Dice, él estaba feliz. Pero él quería decirle al mundo por quién estaba loco, ¿verdad? Entonces, dice, cuando yo iba pasando, dice, volteé para ver, y dice, y miré en su espalda que decía, tenía ahí un signo, un interrogante que decía, ¿y tú por quién estás loco? Qué tremenda cosa, ¿verdad? Entonces yo diría en esta mañana, ¿por quién estamos locos nosotros? ¿Verdad?
Dijo Pablo, no soy más ya yo, sino Cristo en mí, ¿verdad? Entonces leímos nosotros donde dice que nosotros estamos locos por la predicación. Nosotros estamos locos por la palabra del Señor. Entonces no nos debería de importar a nosotros que digan esos locos ahí. Yo no sé qué tanto gritan, qué tanto dicen, ¿verdad? Al contrario, eso debería de ser para nosotros un gozo. Y salir y que la gente por medio de nuestro gozo, ellos pudieran decir, yo quiero de eso. Yo quiero saber de eso que está pasando ahí, ¿verdad? Miramos nosotros que dice el profeta, dice, había un alemancito que trabajaba en una carnicería allá en Los Ángeles. Así que él siguió tratando de guiar a lo holandesito a Cristo, y él dijo que era un luterano y que estaba bien para él, y él estaba satisfecho de que era cristiano, porque pertenecía a la iglesia luterana, como él lo decía. Así que una noche el hermano Troy, tuvo el privilegio de lograr que él fuera a la iglesia, ¿verdad? Y su nombre era Henry. Y Henry, el alemán, dice, así que lo llaman Henny. ¿Ustedes han oído esa expresión? Él dijo, Henny, ¿qué te parece si conmigo, dice, ¿qué te parece ir conmigo a la iglesia esta noche? Pues él dijo, creo que iré. Así que fue una reunión a la antigua, donde estaba teniendo una reunión de oración, y él realmente entró bajo convicción y dio su corazón a Cristo. Gloria al Señor, ¿verdad? Y el día siguiente este holandesito estaba gozándose de vez en cuando, caminaba a través del edificio con sus manos en el aire y diciendo, alabado sea Dios, gracias Señor Jesús. Y él trajo la atención de todos. Dice, ven ustedes, y él se convirtió en un raro para toda la línea de carniceros. Y él estaba cortando carne y comenzaba a pensar en el Señor y comenzaba a llorar. Y él dejaba a un lado el cuchillo, dice, y caminaba de arriba abajo por los pasillos, no interesándole, sino haciendo el amor a Cristo, diciendo, oh, cómo te amo, Jesús. Usted sabe, caminando de arriba abajo, y el jefe pasó por allí y lo vio hacer esto, y cuando iba caminando llorando, y el jefe, él ni se fijó en el jefe, él estaba pensando sobre Jesús, y él comenzó a caminar con las manos en el aire, y las lágrimas rodaron por sus mejillas diciendo, oh Dios, cómo te amo, dice. Y el jefe dijo, Henny, ¿qué es lo que te ha sucedido? Él dijo, todo mundo está, en toda línea está hablando sobre eso. ¿Qué es lo que ha sucedido, Henny? Y el holandesito dijo, oh jefe, él dijo, gloria a Dios, fui salvo. Y él dijo, ¿que tú qué? Y él dijo, fui salvo. Él dijo, fui con el hermano Troy aquí en una misioncita y yo fui salvo, y Jesús entró a mi corazón y estoy tan lleno de amor. Él dijo, debe de haber ido a donde ese montón de locos. En inglés es la palabra nuts, significa tanto loco como tuercas. Él dijo, sí, dijo, gloria a Dios, dijo, gracias a Dios por las tuercas. Él dijo, usted sabe que usted toma un automóvil que tiene por la carretera y le quita todas las tuercas y no queda nada más que un montón de chatarra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Gracias a Dios por esos locos, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Locos por la palabra, locos por Jesucristo. Y el Señor
Jesús, Él nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Él estaba diciendo cómo es que Él y el Padre eran uno. Entonces Él estaba hablando cómo es que esa era la vida eterna. Esa es la pequeña palabra, esa es la pequeña porción que aquel joven no aceptó. ¿Cómo recibir esa vida eterna? Nuestro hermano estaba hablando de ese joven rico, pero él no pudo entender, él no pudo aceptar esa porción de qué es la vida eterna. Y dijo el Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Venimos y conocemos a Dios a través de su palabra. Venimos y abrimos su palabra y escuchamos que Dios tiene promesas. ¿Cómo es que Él va a convertir un corazón de piedra a un corazón humano? Él tiene esas promesas, pero debemos de entender que conociéndole es como vamos a obtener esa vida eterna. Conocerle a Él. Y conocerle es amarle. Conocemos de Él y vamos amándole cada día más. Y es lo que el hermano Branham viene y nos explica cómo es que cuando va creciendo toda la simiente de Dios, dice, todo se ve tan bonito, viene Dios y se pasea, dice, por la audiencia. Recuerde que Dios es tan humilde que Él solamente dice, donde 2 o 3 congregados en mi nombre. Él viene y se pasea por la audiencia. Y dice el hermano Branham, y se ve tan bonito, cómo es que todo ese trigo, cómo es que esa simiente empieza a moverse cuando Dios se pasea. Pero dice ahí, tenga cuidado. Dice, porque cuando se ve bonito, cuando se ve que todo está bien, que esa simiente está creciendo, dice, ahí va a entrar el engañador en medio. Dice, también el enemigo va a entrar a buscar. El enemigo va a entrar astutamente, dice el hermano Branham, porque él es un deformador. Él es un corrupto. Él corrompe lo original. Y él viene y empieza a meterse también. Y es lo que el hermano Branham dice, yo voy a denunciarlo en esta mañana. Es por eso que tenemos que saber cuál es la vida eterna. Tenemos que saber cómo llegar a conocerle a Él a través de su palabra. Y el Señor Jesucristo, eso es lo que dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Él ahí estaba hablando con sus discípulos. Ahí estaba hablando cómo es que ellos debían de conocer cuál era esa vida eterna. Él estaba hablando antes de ser entregado. Amén. Ahí estaba Él platicando con sus discípulos. Ahí estaba Él mostrándoles lo que decía la palabra. Ahí estaba Él diciéndoles, así es como Él decía, yo un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. El amor de Dios, amarnos los unos a los otros. Y Él estaba ahí enseñándole a sus discípulos, dándoles esa instrucción. Y Él dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Hermano, venimos y escuchamos de la palabra, venimos y conocemos de Dios, cómo es que Él tiene esa vida eterna para su simiente. Y al salir, entonces ya nosotros estamos limpios por esa palabra que Dios habló. Y ahí Él les estaba diciendo, ya ustedes están limpios por esa palabra que yo os he hablado. Amén. Pero sale uno y ahí es donde está
la lucha. Dice el hermano Branham, a lo largo de la semana uno sale a trabajar por su oficio. Y ahí es donde uno se encuentra con tentaciones. Ahí es donde uno se encuentra que a veces uno no quiere hacer las cosas que en el mundo están. Pero ahí eso está alrededor. Ahí eso está ahí. Dice, pero solamente uno tiene que recordar estos pequeños lugares. Este lugar donde venimos y nos sentamos y podemos escuchar la palabra de Dios. Y al escuchar esa palabra de Dios estamos siendo limpiados de todo. Eso es lo que el hermano Branham nos enseña. Y si nos regresamos al principio, lo que nos quiere enseñar nuestro profeta es como ahí Dios estaba hablando las cosas a existencia. Ahí estaba Dios diciendo, hablando la palabra. Y dice el hermano Branham que probablemente pasaron cientos de años, pero eso vino a existencia. Cada palabra que él habló vino a existencia. Dice, ya a él le tomó 6,000 años poder ver él que su palabra vino a existencia, poder ver un jardín de Edén, poder ver cómo cada simiente, cada cosa daba su simiente, todo daba según su género. Amén. Ahí estaba probablemente el árbol de manzano. Y cuando ese árbol tenía su fruto, entonces ese fruto podía ser solamente manzanas. No podía venir otra cosa porque Dios había dicho que esa iba a ser su fruto. Esa era la simiente de ese árbol, dar manzanas. Y ahí estaba Dios contemplando esa creación. Y todo se veía bien, todo daba, dice el profeta, ahí estaba el lobo comiendo, a lo mejor estaba ahí comiendo junto al ciervo, ahí a lo mejor estaba un león, y todo se veía bien, todo en armonía, pero siempre está ese engañador, siempre está ese que es astuto, pero recuérdelo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A Dios le tomó 6,000 años contemplar esa creación. Pero dice el hermano Branham, a Satanás le ha tomado 6,000 años él contemplar también su Edén. Y ese Edén es donde estamos viviendo. Él también contempla cómo él ha logrado que le adoren. Y ahí estaba Dios contemplando esa creación, pero ahí entró él astutamente y él deformó esa creación. Él ahí llegó y cambió una palabra. Ahí él puso una mentira en lo que Dios había dicho. Y es lo que viene él a deformar la creación de Dios. Ahí estaba él mirando lo que Dios había hecho. Y él empezó a meterse y a pervertir, a corromper. Y dice el hermano Branham, de eso es de lo que estoy tratando de prevenir a todos ustedes aquí.
Cuando usted vea a la simiente de Dios que empieza a agarrarse y a crecer, observe a ese fulano entrando tan astuto como él solo, citando esa escritura a diestra y a siniestra. Ve, vigílelo porque él es un engañador. Muchas veces yo puedo ver que yo descanso, pero ahí en ese descanso es donde entra el enemigo. Ahí entra él a corromper, ahí él entra a pervertir. Pero debemos de agarrarnos de esa vida eterna, de esa palabra que Dios nos enseña, que debemos de agarrarnos. Vestirnos de esa armadura. Dice la Escritura, debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. De toda, no solamente de una parte, sino de toda. ¿Por qué? Porque este es el espejo que yo tengo para mí. Yo en la mañana estaba viéndome al espejo y poniéndome gel. Y yo podía ver en ese espejo cómo a lo mejor no me quedaba bien mi peinado, ¿verdad? Y yo untaba un poquito más de gel, pero ahí estaba ese espejo que me decía que ahí había una imperfección. Ahí estaba ese espejo que me decía que ahí faltaba algo. Así es la palabra, el espejo de nosotros. El espejo en el cual yo me puedo ver y decir, en esto ando mal. Este es el espejo por el cual Dios me dice, en lo cual yo estoy fallando. Y este espejo solamente me puede decir en lo que yo estoy fallando al venir y verme en él. Este espejo no puede solamente revelármelo sin venir a escudriñarlo, ¿va? Yo tengo que venir y ver. Ahí es donde Dios me muestra en lo que yo estoy fallando. Realmente nuestro deseo es seguir esas instrucciones que Dios tiene. Ese es mi deseo. Entonces cuando veo que el hermano Branham empieza a denunciarlo al enemigo, ¿cómo empieza a decir que tengamos cuidado? Dios, al estar descansando ahí, Él sabe todas las cosas. Él sabía que todo esto tenía que suceder. Él sabía, hermanos, que yo iba a estar aquí en esta mañana. Es por eso que Él le revela las cosas a su profeta, y su profeta viene y nos las muestra a nosotros. Es por eso que el profeta nos dice, yo quiero decirles, yo quiero prevenirles. Y él está denunciando. Yo puedo ver cómo es que cuando uno denuncia algo, uno va a denunciar, no sé, algún maltrato o algo, pero uno necesita un abogado para defender ese caso. Al yo entender que estoy denunciando al diablo, debo de acercarme a mi abogado. ¿Por qué? Porque Él es quien va a defender mi caso. Acercarme a mi abogado, el Señor Jesucristo. Y Él estaba hablando ahí con sus discípulos, diciéndoles que ellos estaban limpios por esa palabra. Y nuestro hermano Santiago estaba diciendo que realmente Dios nos demanda una separación total de la incredulidad, una separación total de todo. Y dice la Escritura, no hay persona que haya dejado todo. No hay persona que haya dejado padre o madre sin que tenga su recompensa. Al acercarnos a Dios, tenemos nuestra recompensa. Y esa recompensa es la vida eterna.
Es por eso que el Señor Jesucristo estaba diciéndoles que esta era la vida eterna. Él dijo, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque la palabra nos desnuda. Delante de Dios no hay nada escondido. Es por eso que no importa cuán sucio esté uno, Dios puede limpiar aún el más sucio, aún el vaso más sucio, Dios lo puede limpiar. Dice una escritura, ¿acaso dirá el vaso de barro, Dios, ¿por qué me hiciste así? Dios toma ese vaso y lo limpia y lo pone ahí. Eso es lo que debemos de estar estudiando. Pero una cosa de la que debemos estar estudiando es al enemigo. Siempre estar viendo cómo él va queriéndose meter. Ahí él vio que todo estaba en armonía en el principio. Y él empezó a meterse. Y él dice, ¿cómo hizo él eso? ¿Cómo pudo haber sucedido? Dice, ahora la parte sorprendente es cómo lo hizo. En eso es donde tenemos que concentrarnos y para eso yo estoy aquí, para poner esto delante de ustedes. Así ustedes lo pueden estudiar. Ustedes lo pueden estudiar para ver cómo Satanás hizo esto y se den cuenta cuán astuto y cuán sutil es él. ¿Por qué? Porque él sabe que el espíritu que no puede destruir al espíritu de Dios, pero él sabe que puede venir y tratar de destruir al vaso en el cual mora ese espíritu de verdad. Y es lo que el hermano Branham nos estaba diciendo, cómo es que debemos de cuidarnos, de estudiar a nuestro enemigo. Dios les bendiga, hermanos. Inclinemos nuestro rostro, hermanos, para orarle al Señor. Bondadoso Dios, Señor, una vez más te damos las gracias, Padre, por la vida y la salud que tú nos prestas, Señor. Señor, gracias por permitirnos reunirnos una vez más aquí, Señor, donde venimos a alabarte y glorificarte tu santo nombre, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, Señor. Gracias porque tú has ayudado a mis hermanos, Señor. Y de igual manera, Señor, yo te pido por cada uno que va a participar en este servicio, Señor. Ayuda a mis hermanos, los músicos, Señor, los diáconos. Y bendice a mi predicador, Señor, que nos va a traer tu palabra, Señor. Bendice a la audiencia, Señor. Y que todo espíritu contrario a tu palabra, Señor, sea echado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Si abrimos nuestros dignarios sea en el número 509. ¿Cuántos le quieren alabar al Señor? El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor.
Gloria a Dios. Los saludamos en el precioso nombre del Señor Jesucristo y le damos la más cordial de las bienvenidas. Siéntase contento, vamos a seguir alabando al Señor con este precioso canto que se llama Dios está aquí. Se pone un poquito de pie, ¿verdad? Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se va, tan cierto como que cerca de tu corazón, me puedes sentir ese problema que tienes. Jesús está aquí, si quieres le puedes sentir. Muévete en mí, muévete. Mi mente, mi corazón, mira mi vida de nuevo. Dios es. Pueden tomar sus lugares. Vamos a cantar otro precioso canto que se llama Cuando la trompeta suene, cuando ya se pase lista. ¿Cuántos quieren pasar lista? Cuando la trompeta suene aquí y que el alma eterna rompa a su patria ya pasa lista llena. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte llama, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a los celestiales y que se ha pasado cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá
cuando allá sepas salir, sepas estar, yo feliz responderé. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Son tan amables en ponerse de pie. Vamos a cantar Oh Gran Milagro y así estará pasando nuestro hermano que va a orar por las peticiones. Oh gran milagro es Cristo en mí. Oh gran milagro es Cristo en mí. Mis ojos Él abrió. Él verdad me dio. Oh gran milagro es Cristo en mí. Inclinemos nuestro rostro. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana, Señor. Padre, somos un pueblo necesitado, Señor. Te necesitamos, Padre. Señor, yo no sé de que tengan necesidad mis hermanos, Señor. Padre, pero yo te pido, Señor, que lo que ellos estén pidiendo, Señor, que tú les des, Señor. Padre, probablemente, Señor, hay una necesidad, Señor. No hay una cédula puesta, pero, Señor, tú sabes, Señor, de lo que tenemos necesidad cada uno, Señor. Te necesitamos a cada paso. Sin ti, Señor, no somos nada, Padre. Padre, bendice a cada hijo tuyo. Y, Señor, ayúdanos a cada uno, Señor, a seguir adelante, Señor. Padre, y, Señor, nos sentimos contentos, Señor. Yo me siento contento, Señor. Y a la vez, Señor, te pido, Señor, que perdones cualquier cosa, Señor. Y, Señor, que podamos, Señor, alabarte con libertad, Señor. Adorarte con libertad. Y, Padre, pedirte lo que necesitamos, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Tú le das a tus hijos lo que ellos están pidiendo, Señor. También te pido por la ofrenda, Señor, que tú la bendigas y la multipliques, Señor. Bendice al dador alegre, Padre. Bendice, Señor, el destino de esta ofrenda, Padre. Y, Señor, que el que no tenga, Señor, que tú le ayudes, Señor, a conseguir un trabajo de donde tener para darte, Señor, lo tuyo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a cantar, hermanos, 198, ven a la luz. Vida eterna Él prometió al que en Él quisiera creer, y estará allá con Él, porque así fue el anuncio que Dios
para siempre tú no morirás. Y en el tiempo de aflicción, cuando ya no habrá lugar, pero ahora el Salvador a su pueblo ha venido a salvar. Ven a la luz que te da Jesús. Ven a la luz que te da Jesús y vivirás allá con Él. Y para siempre tú no morirás. Amén. En esta hora, hermanos, vamos a dar el lugar a los cantos especiales. En primer lugar, nuestra hermana, en primer lugar el coro de promotores, y en segundo lugar nuestra hermana Yolanda de Pineda. En tercer lugar, el coro de hermanas, perdón, gloria a Dios.
Reparte un poquito